Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es María López de Andrés. Voy a ser vuestra profesora del tema 2, tema 3 y tema 4. En primer lugar me voy a presentar para que me conozcáis un poquito y sepáis por qué estoy aquí hablando yo y no está hablando otro profesional. Yo soy ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid en el año 97, ya han pasado 20 años. He desarrollado mi carrera profesional principalmente en obra civil, en proyectos. También he trabajado para empresas concesionarias y para constructoras. Debido a la crisis, abandoné lo que hubo en España, que fue bastante fuerte y sobre todo todavía tenemos nuestros coletazos. He cambiado un poco de tercios y me he dedicado ahora, en los últimos 4 años, al mundo de la economía. Estoy trabajando como funcionario de carrera en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Entonces, bueno, tengo unos conocimientos técnicos y tengo unos conocimientos más económicos y de contabilidad, y todo ello me ha llevado a poder ver lo que es una organización y una empresa desde todos los puntos de vista, ya solo en la empresa privada, sino también lo que es la administración pública. Veo las dos partes del juego. Mi formación, os he comentado que soy ingeniero de caminos. He cursado 3 máster. Al igual que vosotros, pienso que la formación es fundamental a lo largo de toda la vida. Tengo un máster MBA, como vosotros, que lo estáis haciendo. Tengo un máster en Project Manager por la Universidad Politécnica de Madrid también. Fui miembro del PMP. Y soy máster en Dirección Internacional Contable y Financiera. Entonces, yo creo que lo que estáis haciendo vosotros ahora, el estar formándoos continuamente, es fundamental para vuestra carrera, y nunca se sabe qué herramienta vas a utilizar en cualquier momento, qué fichero vas a utilizar en cualquier momento, o qué es lo que vas a necesitar. Bueno, una vez que ya os he contado quién soy y por qué estoy aquí, vamos a pasar al módulo, que es realmente lo que os interesa. Tenemos este tema que es el tema 2, estructura organizativa, que vamos a enfocarlo desde 3 puntos de vista, ¿vale? Me vais a ver que yo normalmente cuando os comente lo que estamos dando, soy ingeniera, por así decirlo, muy técnica, entonces lo organizo para que os quedéis con los conceptos. Vamos a dar una primera pincelada de introductiva en lo que vamos a ver que es una organización. Luego, las organizaciones se van a formar porque vamos a tener una estrategia, vamos a ver cómo se forma esa estrategia. Ahí vamos a pisar un poco al tema que os dio la semana pasada Liliana, que sé que estuvisteis viendo la matriz DAFO. La vamos a pasar de carrera, pero la vamos a nombrar por su importancia, porque forma parte del proceso de la cadena que tenemos que seguir para montar una estrategia de la empresa. Y una vez que tenemos la estrategia de la empresa, vamos a ver qué organización es la que tenemos que poner en base a esa estrategia empresarial que vamos a marcar. Entonces, bueno, pues yo tanto al principio como al final os voy a decir lo que quiero que os quedéis. No me vale con que sepáis todas las diapositivas y tal, yo quiero que sepáis las 3 cosas que acabo de decir. Tenemos una organización, ¿qué es una organización y qué no es una organización? ¿Qué es una estrategia empresarial? ¿Qué es la estrategia empresarial? ¿Para qué sirve? ¿Qué tipos de organizaciones hay? No os tenéis que saber los tipos de organizaciones, pero tenéis que saber que existen varios tipos de organizaciones, y tenéis que saber muchas veces dónde buscar información para saber dónde estáis y cómo podéis organizaros. Entonces, bueno, pues, ¿qué es una organización? Pues si vamos a cualquier tipo de definición, una organización es una entidad formada por personas que interactúan entre sí con una estructura y que emplea una serie de elementos materiales para conseguir determinadas finalidades. A ver, una organización puede ser cualquier tipo de reunión de personas. Con organización nos podemos
ir a un primer paso a pensar que estamos hablando de una empresa, pero no, tenemos también organizaciones eclesiásticas, tenemos organizaciones militares, tenemos que saber lo que es una organización. Entonces, ¿qué elementos forman la organización? Pues tenemos las personas, que son los recursos humanos, que realmente va a ser su máximo valor, las personas. Las personas, los humanos, no vamos a estar metidos en un cubículo y vamos a estar trabajando nosotros mismos, sino que vamos a interactuar entre nosotros. Y eso es lo que le va a dar la vida, va a ser el alma de la organización. Y las personas tampoco podemos hacer todos, y menos en el mundo en el que ahora estamos, en el mundo globalizado y en el mundo en el que las tecnologías nos están facilitando mucho el trabajo. Entonces necesitamos una serie de elementos materiales, necesitamos recursos económicos, necesitamos una serie de recursos financieros, necesitamos una serie de elementos. ¿Para qué? Para conseguir unos objetivos. Esa sería lo que es la definición de una organización. Aquí es lo que os estaba comentando, ¿vale? Que vamos a tener los recursos tecnológicos, recursos financieros, recursos materiales, recursos humanos, pero una organización además no puede tener no puede ir a la deriva, necesita una persona o una serie de personas que sean las que digan qué camino hay que seguir, y ahí es lo que tenemos un modelo de autoridad y responsabilidad. ¿Y a dónde tenemos que llegar? Pues eso es el objetivo y las funciones que tenemos que dar. Entonces, todos estos tipos de elementos van a interaccionar entre ellos y es lo que va a dar vida a lo que denominamos organización. ¿En qué consiste una organización? Pues bueno, yo creo que todos en cierta medida formamos parte de algún tipo de organización. Una organización como tal va a dividir el trabajo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede hacer todo. Se van a agrupar las actividades en una estructura lógica, no va a tener sentido en poner actividades que no tengan correlación entre ellas de una forma o de otra. Va a designar a las personas que sean capaces de realizar las labores. Vamos a tener en una organización diferentes personas con diferentes conocimientos y diferentes experiencias y vamos a tener que designarlas y asignarles a cada una actividad. Por lo tanto, tenemos que asignar a cada persona y a cada trabajo los recursos necesarios. Tenemos que hacer una coordinación. Eso es lo que consiste una organización. En el tema siguiente que vamos a ver lo que es el liderazgo. ¿Cómo va a haber una persona o un conjunto de personas que van a hacer que una organización sea lo que le da vida? ¿Cuáles son los principios de la organización? Pues realmente lo que estamos diciendo hasta ahora. Objetivos, tiene que tener unos objetivos. La especialización, porque vamos a tener una división del trabajo en el que vamos a tener que a las personas especializadas para optimizar nuestros recursos, llevarlas a donde corresponda. Vamos a tener una jerarquía, que vamos a ver los diferentes tipos de jerarquía en la última parte de la clase de hoy. Va a haber una paridad entre la autoridad y la responsabilidad. Lo ideal es tener una unidad de mando en cada nivel o en un solo nivel, pero que esa unidad de mando es la fundamental, porque varias personas dictaminando y dando órdenes son las que pueden llegar a que los trabajadores tengan bastante lío y no funcione perfectamente. Tiene que haber una difusión, es muy importante que haya información a lo largo de toda la organización, tanto desde el punto de vista transversal como desde el punto de vista vertical. Tiene que haber amplitud y tramos de control, tiene que haber coordinación y evidentemente tiene que haber continuidad, es decir, las organizaciones no se crean para un periodo corto de tiempo, sino que les vamos a tener para un largo periodo de tiempo. Ahora voy con tu pregunta, Isabel. Espera que acabe todo lo que tengo por aquí. Bueno, tenemos que tiene que haber equilibrio, tiene que haber flexibilidad, delegación, lo que estamos comentando. La división del trabajo, que estaría la especialización, y unidad de mando, que está repetido. A ver, me comentas, espera, a ver, me dices, en el caso de la especialización, ¿vale? En el texto había dos tipos.
la especialización vertical y la especialización horizontal. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Pues la especialización vertical es, te lo voy a explicar con un ejemplo. Especialización horizontal. Me voy a adelantar, ¿vale? Pero para que lo entiendas, especialización horizontal, imagínate una empresa de ingeniería, ¿vale? En esa empresa de ingeniería vamos a tener una persona que se va a dedicar a trazado, una persona que se va a dedicar a drenaje, una persona que se va a dedicar a presupuestos y una persona o grupos de personas, que se va a dedicar a delineación. Imagínate que vamos a hacer un proyecto así de simple, ¿vale? Con esas 4 actividades. Ahí tenemos lo que sería la especialización horizontal. Tenemos para cada una de las actividades vamos a tener un grupo de personas, una persona que se va a dedicar a eso, uno al trazado, otro al drenaje, otro al presupuesto y otra a delineación. Especialización horizontal, especialización vertical. Si nos metemos en uno de esos departamentos, imagínate que nos metemos en el departamento de trazado, pues vamos a tener la persona con mayor experiencia, que esa es la que se va a encargar de que funcione perfectamente, de que el trazado funcione como tiene que ser, y va a tener a lo mejor otras personas a su cargo que van a utilizar el programa de trazado simplemente sin llegar a tener pues esa responsabilidad de que el trazado salga bien. O sea, estamos dentro de un departamento. Delineación, por ejemplo, los delineantes normalmente, los que trabajáis en ingeniería lo sabéis, suele haber un delineante que está especializado pues tenemos el jefe de delineación y luego tenemos los diferentes niveles los diferentes niveles. Entonces, bueno, no sé si con el ejemplo te he solucionado o te lía más. Vale, perfecto. Genial. Pues vamos a continuar, ¿vale? Ya hemos pasado lo que sería la primera parte de la clase, ¿vale? Yo os lo voy comentando así porque me gusta contároslo para que lo sepáis. En esta primera clase hemos visto que es una organización, ¿vale? Hasta ahí hemos llegado, no tiene gran cosa y todos sabemos lo que es. Vamos ahora a dar un pasito más y vamos a ver, cuando ya queremos formar una organización, vamos a intentar llegar a un objetivo. Entonces, tenemos que saber muy bien qué es estrategia. ¿Qué es la estrategia? Pues la estrategia podemos leerlo en la diapositiva, medio a través del cual una empresa define sus objetivos adaptándose a un entorno cambiante con el objetivo de conseguir una ventaja competitiva en el tiempo. Vale. Tú lo lees rápido y dices, no me he enterado de nada. Vamos a ver, ¿qué es una estrategia? Muy fácil. Imaginaros que yo soy el directivo de una empresa y digo, ¿dónde estoy ahora? Yo ahora mismo tengo una serie de ventas y ¿cuál es mi objetivo? Pues mi objetivo va a ser realmente ganar dinero, porque si no, no tengo una empresa, ¿vale? Entonces, ¿qué es la estrategia? ¿Cómo voy a conseguir más dinero? Pues voy a conseguir más dinero aumentando las ventas y aumentando las ventas y consiguiendo tener más ingresos. ¿Y cómo hago eso? Pues eso lo voy a hacer a la estrategia. Entonces, ¿qué es la estrategia? La estrategia es el camino a seguir, el camino que se me va a marcar para decir, yo estoy en este punto y voy a llegar al otro punto, al punto final. Entonces, es el camino que yo tengo que seguir para saber dónde estoy y saber a dónde tengo que llegar. Es las decisiones que tengo que tomar a lo largo del camino. Entonces, ahora, una vez que os lo he contado así un poco de forma más burda, por así decirlo, vamos a leerlo, ahora te contesto, Ernesto, vamos a leerlo y vamos a ver si lo entendemos. Medio a través del cual una empresa define sus objetivos. Es decir, yo ahora mismo sé que tengo 10 de venta y quiero llegar a 100. Pues entonces, ¿qué quiero? Pues llegar a 100. Vale, he definido mis objetivos. La primera hasta la coma es fácil. Adaptándose a un entorno cambiante, lógicamente. Nosotros estamos metidos ya no solo en nuestro sector, sino que estamos metidos en un mundo que ahora los sectores están interrelacionados. El mundo de las telecomunicaciones está interrelacionado con el mundo de la obra, entonces, y está cambiando constantemente.
¿Y cuál es el objetivo? Conseguir una ventaja competitiva. ¿Qué es la ventaja competitiva? Pues evidentemente estar por encima de las empresas de nuestro sector. Si las empresas de nuestro sector ingresan 5, nosotros para conseguir una ventaja competitiva tendremos que ingresar más de 5. Y en el tiempo, evidentemente, lo que os he comentado y os he machacado antes, en el tiempo, ¿cómo? Que tiene que ser duradero, que no tiene que ser a corto plazo. Tenemos que intentar que la estrategia nos dure en el tiempo, porque si no, ¿de qué sirve estar pensando tanto y hacer nuestros cambios y nuestros caminos si no va a durar en el tiempo? Voy a la pregunta tuya, Ernesto. ¿Se refiere a las acciones para conseguir mis objetivos? Eso es, son todo lo que vamos a ir haciendo para poder conseguir los objetivos que yo me marco. O sea, yo me voy a marcar, evidentemente, ganar más dinero, ganar muchísimo más dinero que mi vecino de al lado. ¿Vale? Venga, vamos a continuar. ¿Qué elementos tenemos en el entorno de la estrategia? En torno al concepto de la estrategia, pues lo hemos visto prácticamente en la definición, pero así lo dejamos más clarito. La estrategia la va a hacer una empresa, ¿vale? La empresa es lo que os estaba comentando, la empresa no está aislada, no está sola, está en un entorno, el entorno es cambiante. La empresa del entorno lo tenemos que saber cómo se relaciona, tenemos que intentar ser previsores, qué va a pasar, es como tener una bola de cristal y saber qué es lo que va a pasar, hay que intentar, pues eso, adelantarse a lo que va a pasar. Esa sería la estrategia, el camino para conseguir la competitividad. Y luego, muy importante, que son los grupos de interés, lo que en Project Manager se llama los stakeholders, por si alguno lo habéis oído por ahí. Los grupos de interés simplemente y llanamente es que una persona podría pensar que cualquier empresa, las personas relacionadas pues van a ser los accionistas, los clientes, los trabajadores, los sindicatos, pero realmente hay muchas más personas detrás. Está la administración pública, también tenemos inspecciones, e incluso se puede llegar y se da el caso de que cualquier movimiento que nosotros hagamos como empresa puede influenciar a lo que es la sociedad en general. Si somos una empresa contaminante podemos llegar a perjudicar al medio ambiente. Eso sería la parte negativa, pero podemos tener una parte positiva. Podemos que una parte de nuestros ingresos poderlo darlos a beneficios sociales. Entonces, fijaros lo importante que es el camino o lo que hay que pensar para llegar a nuestros objetivos. O sea, puede llegar a influir a lo que es toda la sociedad, a la globalización de la sociedad. ¿Cuáles son los elementos de la estrategia? Bueno, pues el campo de actuación. Evidentemente no vamos a tener la misma estrategia en una fábrica de zapatos que en una refinería, que en una empresa de obra civil. Incluso ya dentro de la obra civil no vamos a tener la misma estrategia en una empresa de proyectos, en una empresa constructora, en una empresa concesionaria, en una empresa que se dedica al mundo hidráulico, al mundo de las carreteras. Vamos a tener diferente campo de actuación. Vamos a tener que tener capacidad, la estrategia va a ser diferente en función de la capacidad que tengamos. Evidentemente vamos a poder marcar diferentes estrategias, unas estrategias más potentes cuanto más recursos económicos y financieros tengamos, cuanto más recursos materiales, más recursos humanos. Aunque bueno, también es discutible, también puede haber empresas pequeñas con pocos recursos que hagan una buena estrategia y tengan un crecimiento y una ventaja competitiva con respecto al resto bastante grande. La ventaja competitiva, que es nuestro objetivo, no lo perdáis de vista. Las organizaciones y las empresas existen porque necesitamos una ventaja competitiva, es decir, ganar más pasta que la empresa al lado, ¿vale? Más dinero que la empresa al lado. Las sinergias son las relaciones con todo. Evidentemente, ¿cuáles son las características de la estrategia? La estrategia tiene una naturaleza totalmente compleja. No es una cosa fácil, no es una cosa sencilla, si no todo el mundo tendría la empresa mejor de su sector, la empresa que más ganara. Estamos en condiciones de alta incertidumbre, es lo que estábamos hablando, que es como tener una bolita de cristal, no sabemos lo que va a pasar más allá.
Afecta a todos los niveles de la empresa. Evidentemente, cualquier decisión que se tome, imaginaros la internacionalización de una empresa. La internacionalización de una empresa, eso es un tipo de estrategia. De repente que estás en un país en el que no haya mercado y tienes que internacionalizarte para poder sobrevivir. Eso va a afectar a todos los niveles, va a afectar tanto al directivo como puede llegar a afectar a la persona con menos responsabilidad y de la empresa. Muy importante el siguiente punto. Una de las características de la estrategia es que tiene que estar totalmente integrado a la organización y para ello, ¿qué es lo que necesitamos? Pues lo que necesitamos es que toda la organización lo conozca. Tiene que conocerse para saber toda la organización que esté remando toda en la misma dirección. Que sabéis que la organización realmente es un equipo, si no, no va a funcionar. Esto es como un barco, si todos remamos en la misma dirección va a funcionar, si no por mucha estrategia que tengamos no funciona. Son muy importantes la red de relaciones externas, ya no solo con los clientes, sino también con las propias empresas de nuestro sector. Hay que tener buenas relaciones, aunque sean competidores. Y bueno, muy importante es que cualquier tipo de estrategia que pongamos que va a cambiar la estrategia anterior y nos va a producir cambio en las organizaciones. De hecho, vamos a ver tipos de organizaciones que vamos a poder tener y están en constante movimiento, están en constante estudio en función de la estrategia. Bueno, pues si seguimos un pasito más, podemos ver que los niveles de estrategia y la jerarquía organizativa. A ver, si nosotros pensamos en una empresa como tal, así a bote pronto, aunque vamos a ver que existen muchos niveles de jerarquía, hay muchos tipos de organización, lo normal, lo que todos nos viene a la cabeza es, tenemos un jefe, tenemos un gran jefe, un gran directivo, una presidencia, tenemos una serie de niveles intermedios y vamos a tener una serie de niveles más bajos, muchos más bajos de responsabilidad, porque son los que a lo mejor van a estar en el día a día haciendo el trabajo. ¿Vamos a tener el mismo estrategia en cada uno de esos niveles? No, aquí lo que estamos representando es que en el nivel superior vamos a tener una estructura corporativa o de empresa, en el siguiente nivel vamos a tener una estrategia competitiva de negocio y en el tercer nivel vamos a tener una estrategia funcional. Vamos a ver, os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis, ¿vale? Porque así dicho, pues muy bien. No te me adelantes, Alejandro, con la pregunta que me acabas de hacer. Te lo voy a contar con un ejemplo y ya entonces me dices si te contesto o no te contesto, ¿vale? Si no te contesto, lo hablamos. Vamos a seguir con nuestra empresa de ingeniería, ¿vale? Esa empresa de ingeniería que ha venido la crisis y se tiene que internacionalizar. Entonces, vamos a ver, ¿quién toma la decisión de que vamos a internacionalizarlos? ¿El delineante que le están pasando los planos y hace la carretera? No. Realmente lo va a hacer el dueño de la empresa o el presidente ejecutivo o la persona que más acciones tiene. Ahí estamos hablando de una estructura corporativa de empresa. Va a tomar por el estrato más superior de la empresa. Y es lo que os comentaba al principio, ese tipo de estrategia me va a afectar a todos los niveles. Imaginaros que ahí yo creo que queda claro el primer tipo de estrategia. Vamos a pasar a la siguiente estrategia competitiva de negocio. Imaginaros que vamos a internacionalizar la empresa, pero nos vamos a meter en el mundo de las carreteras. Y nuestra empresa se dedica al mundo de las carreteras y al mundo de los ferrocarriles. Pues nos metemos al mundo de la carretera. Venga, pues vamos a internacionalizarlo y yo soy una empresa española y voy a intentar conseguir una empresa en Perú. Entonces, ¿yo a quién me cojo? ¿Al jefe de departamento de carreteras o al jefe de departamento de ferrocarriles? Pues evidentemente me cojo al jefe de departamento de carreteras. Entonces, la persona que me va a hacer esa estrategia va a ser esa persona, ese nivel intermedio, ese jefe de departamento de carreteras. Lo que esta persona decida que va a implantar esa estrategia en su departamento de carreteras está afectando al departamento de ferrocarriles. No, estamos simplemente y llanamente en nuestro negocio que es carreteras. Entonces, ahí estaríamos en lo que sería la estrategia competitiva de negocio.
Y ahora vamos a dar un pasito más para abajo, ¿vale? Imaginaros que a mí me va a entrar, pues dentro de carreteras, solamente me contratan el drenaje de una carretera en Perú, porque solamente necesitan que salga el drenaje. Pues venga, va, pues entonces voy a coger de mi departamento de carreteras al departamento que hace el drenaje de la carretera. Y esas van a ser las estrategias funcionales. ¿Por qué? Porque va a afectar a ese tercer nivel. Entonces, son las estrategias que vamos a ir implantando en función de los diferentes estratos en los que nos estemos moviendo. ¿Te contesté a la pregunta, Alejandro? ¿O no te quedó claro? Y Ernesto, que estabas hablando, ¿no me está entrando tu mensaje? Bueno, ahora lo que estáis hablando, y así yo descanso un poco, os comento, si alguno quiere hablar, os tenéis que activar os podéis activar los altavoces, ¿vale? Que eso está en seleccionar mi altavoz. ¿Dónde estaba esto? Espera. Vale, que esto estaba en... ¿Dónde estaba esto? En levantar la mano, la armazón. Esto, la estrategia debe ser viable. A ver. Seleccionar mi micrófono. Bueno, pues ahora no me acuerdo cómo era. A ver, espera, que voy a leer que me estaba entreteniendo mirando a ver cómo podéis hablar y no sé si os lo han explicado, pero ahora no lo localizo. La estrategia debe ser viable, evidentemente, no podemos hacer estrategias que no lleguen a ninguna parte, lógicamente, y debe marcar objetivos reales, lógicamente, no podemos aventuraros, esa es la gran incertidumbre que tiene la estrategia, porque evidentemente todo el mundo querría ganar. Si ganan 5 los competidores, todos podemos ganar 100, pero si tú conoces el mercado y sabes que lo máximo que puedes ganar es 7, tienes que marcar ese camino para intentar ganar esos 7. Tienen que ser objetivos reales y objetivos viables, objetivos alcanzables, que se pueda llegar. Y me has contestado, Álvaro, Alejandro, vale, me contestaste que sí, vale, perfecto. Venga, pues vamos a la siguiente diapositiva, ¿vale? Esta diapositiva para mí es la más importante de la webinar, ¿vale? Una de las más importantes. ¿Por qué? Porque en ella os estoy resumiendo realmente todo lo que os estoy contando, ¿vale? Tenemos, lo que os he comentado hace un momento es que es la estrategia es el camino, que me va a decir qué tengo que hacer para llegar del punto inicial, que es donde yo estoy, al punto futuro, que es el que yo quiero llegar, ¿vale? Entonces, vamos a ir viéndola poco a poco. ¿Qué es el punto donde yo estoy? Es el misión y los objetivos de la empresa. Es el primer cuadrito que podemos ver en la pantalla. Misión y objetivos de la empresa. ¿Qué es la misión de la empresa? Que ahora lo vamos a ver. La misión de la empresa es dónde yo estoy. Y los objetivos es a dónde yo quiero llegar. ¿Cómo puedo saber dónde yo estoy y a dónde yo quiero llegar? Pues tengo que analizarme. Y me tengo que analizar desde 2 puntos de vista, ¿vale? Desde el punto de vista interno y desde el punto de vista externo. Es decir, me tengo que conocer yo como casa dónde estoy fallando y dónde voy fenomenal. Y desde el punto de vista externo, qué cosas hay fuera de mí, de mi empresa, que me pueden afectar tanto positivamente como negativamente. ¿Vale? Ahí es donde todos estáis pensando que estáis ahora hilando con la clase de Liliana. Eso es, ahí nos vamos ya a lo que sería la matriz DAFO. La matriz DAFO os va a dar el análisis externo y el análisis interno. Genial. Entonces, una vez que tenemos nuestro análisis interno, nuestro análisis externo con la matriz DAFO o con cualquier otro tipo de herramientas, la DAFO es la más extendida, pero existen más herramientas, vamos a diseñar nuestras estrategias, vamos a diseñar nuestro caminito. Vamos a ver que no es un camino único. Nosotros cuando pensamos en estrategias o caminos a seguir, ya si miramos nuestra vida diaria, vamos a ver que podemos elegir diferentes caminos. Tenemos que ver cuáles son todos los caminos posibles que tenemos y vamos a evaluar y seleccionar cuál es el que mejor se adapta a nosotros. Una vez que le tenemos elegido y seleccionado, lo vamos a poner en práctica. Y luego, fundamental y muy importante, es que tenemos que tener un control de ese camino que hemos hecho. No podemos dejarle
sino que tenemos que controlarlo y ver si funciona. Si funciona, seguimos con él. Que no funciona, tenemos que volver al proceso previo. ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos llegar? Analizarnos, ver todos los posibles caminos. Una vez que hemos visto los posibles caminos, evaluar y elegir la estrategia mejor y ponerla en práctica. ¿Vale? Entonces, tenemos 3 puntos: el análisis estratégico, hasta nuestra matriz DAFO, la formulación de estrategias y la implantación. ¿Qué es la misión? La misión, tenéis aquí la definición más teórica, pero es lo que os estoy contando, es saber dónde estamos, ¿vale? Quiénes somos y qué estamos haciendo ahora, ¿vale? No os lo leo porque me parece tontería. La visión es nuestro objetivo, es a dónde queremos llegar, que es lo que comentaba Ernesto, que va a ser una visión que tiene que ser real y viable. Tenemos que saber a dónde queremos llegar. Importante, lo que os he repetido ya la tercera vez hoy, que tiene que ser a largo plazo, medio o largo plazo, porque la estrategia es muy difícil implantar, nos va a dar cambios en las empresas y tenemos que intentar controlarla. ¿Cómo vamos a...? Una vez que hemos visto misión y visión, si os acordáis, hemos visto lo que es la primera cajita. Nos vamos a las 2 cajitas que estaban en vertical, nuestro análisis externo, nuestro análisis interno. Hilamos con la clase de Liliana. Análisis DAFO, existen otro tipo de herramientas, pero tenemos análisis DAFO como el más común utilizado. Imagino que lo conocéis, que os lo he explicado bien. DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Ver lo que tenemos bien nosotros interiormente y lo que tenemos mal. Y lo mismo desde el punto de vista externo. Muy importante, se puede aplicar en toda situación de gestión y área de negocio a la empresa. Si queréis que yo me pare en el análisis DAFO en alguna cosa que se os haya quedado flaqueando, me paráis. Si no, yo esta parte la paso rápido, ¿vale? Es lo que estáis viendo, que los factores internos van a decir las debilidades y fortalezas, los externos amenazas y oportunidades. Ciclo de análisis DAFO, pues bueno, imagino que os los habrá contado Liliana, pero voy a leeroslo muy rápido para ver a qué os recuerda. Decisión del objeto de análisis, recogida de datos del mercado, elaboración del DAFO, diseñar los objetivos, puesta en marcha del plan de acción y auditoría de progresos o control de progresos. Realmente, el camino que yo os he dicho para llegar de nuestra misión a nuestros objetivos finales, ese camino que os he contado con la diapositiva que os he dicho que era la más importante, es lo mismo que va a hacer el análisis DAFO, es decir, vamos a llevar lo que sería el camino largo dentro de la matriz DAFO a lo que es el camino corto. Entonces, estamos haciendo todo el rato lo mismo, o sea, vamos a analizarnos, vamos a llegar a unos objetivos, vamos a evaluarnos y vamos a seleccionar lo mismo. Realmente es constante, es la misma metodología, es constante la misma metodología. El análisis externo también os lo habrán contado, pues una de las posibles herramientas son las 5 fuerzas competitivas de Porter, en las que vas viendo, lo que vas haciendo es viendo cuáles son los competidores, los posibles competidores que te pueden aparecer, los posibles productos sustitutos, quiénes son nuestros proveedores, quiénes son nuestros clientes. ¿Por qué? Porque los proveedores pueden irse con otras empresas, los clientes lo mismo, los clientes se pueden ir con otras empresas. Tenemos que saber quiénes son las empresas que están entrando en el mercado, que realmente nos pueden hacer sombra. Y en el análisis externo está en la cadena de valor de Porter, que lo que hace es, pues lo que os he comentado, mirar por dentro, y en la cadena de valor de Porter lo hacen una gran multinacional en la que existen grandes departamentos que no sean las pymes ni las pequeñas empresas que tienen producción, marketing, personal, finanza y más de. Pues bueno, esto sería lo que sería el tema análisis DAFO. He ido muy rápido. Que alguno de vosotros me conteste si no tenéis ninguna cuestión relacionada con esto, porque es muy importante, de verdad. O si queréis que os aclare alguna cosa pendiente, o si ahora mismo no os surge y os surge dentro de unos días cualquier pregunta, me la hacéis sin ningún problema, ¿vale? Pero insistimos mucho, vale, genial.
Y si intentamos insistir mucho en esto porque es una herramienta que no solo la vais a utilizar a lo largo de vuestra vida profesional, sino a lo largo de vuestra vida personal. Bueno, pues una vez que tenemos nuestros resultados de la matriz DAFO, ¿qué estrategias ponemos? Pues esta diapositiva pues también es una de las más importantes que nos podemos enfrentar en esta tarde. Si en nuestra matriz DAFO somos una empresa fuerte, pero tenemos muchas amenazas exteriores, tenemos que poner estrategias defensivas. Si por el contrario somos una empresa débil y encima tenemos amenazas, que eso ya es lo peor de lo peor, vamos a tener estrategias de supervivencia. Tenemos que intentar sobrevivir, tenemos que salir de donde estamos, del agujero en el que estamos para intentar sobrevivir. Si somos una empresa fuerte y tenemos muchas oportunidades, evidentemente esa es la mejor situación. Vamos a hacer todas las estrategias ofensivas posibles para comernos el mercado. Y si somos una empresa débil y tenemos oportunidades, en el mercado nos tenemos que orientar, tenemos que reconducirnos. Estas son las cuatro estrategias, los tipos de estrategias, así a grosso modo, que podemos tener. Evidentemente, esto se desarrolla para cada una de las industrias y mercados en los que nos movemos. Una vez que tenemos la estrategia ya decidida, o sea, viendo todo tipo de estrategias que podemos tener, ya como os he comentado anteriormente, vamos a evaluarla y vamos a decidirnos por una, vamos a ver que esa una funciona y entonces si funciona tenemos que ir de vez en cuando, cada cierto periodo de tiempo, haciendo el mismo procedimiento. Y ahora damos otro pasito más, pasamos a lo que sería la tercera parte de la clase, ¿vale? Hemos visto la organización y hemos visto nuestra estrategia. Claro, a ver, yo tengo ya una estrategia y resulta que a mí mi estrategia pues me hace que hace que yo tenga una organización. ¿Y qué estructura de organización tengo que poner yo? Pues tengo que poner una estrategia, tengo que poner una organización, una estructura de la organización en función de la estrategia. Entonces, vamos a empezar en lo que vemos en el bucle de esta diapositiva, viendo el concepto de diseño de estructura. ¿Por qué? Porque este concepto de diseño de estructura, en la parte inferior de la diapositiva, estamos viendo que procede o viene de nuestra estrategia. Yo ya voy a diseñar la estructura en función de la estrategia. Seguimos al siguiente paso y aquí nos aparece la palabra estrategia. Vamos a tener una interrelación y una relación entre la estrategia y la estructura. Yo la he diseñado en función de la estrategia. Vamos a ver las ventajas y desventajas para implantar esa estructura. Una vez vistas las ventajas y las ventajas, vamos a decidir cuáles son los departamentos que vamos a tener que implantar. Vamos a intentar que esos departamentos, esa organización, perdure en el tiempo, perdure a la misma vez que vamos a tener nuestra estrategia empresarial. Y luego, fundamental, las empresas y las organizaciones tienen una cultura y una identidad y tiene que estar consensuada la cultura y la identidad con la organización. No podemos implantar organizaciones que crujan, que rivalicen con la cultura de la empresa. ¿Cree que es un problema? Me pregunta Alejandro. ¿Cree que es un problema en una organización cuando la estrategia cambia? Sí, Alejandro, la pregunta sí es lo que tú dices, ya que la estructura debe modificarse. Es muy raro que si yo cambio de estrategia la estructura continúe de la misma manera. Es muy raro. Esa es la consecuencia que quiero que os quedéis de toda la clase, la contestación a tu pregunta. La estrategia te va a variar la organización que yo tengo de la empresa. Y existen varios tipos de organizaciones. Eso es lo que yo quiero, que dentro de 4 meses vosotros estéis pensando en, la clase que dimos en el primer módulo, esa de estrategia, ¿de qué iba? Bueno, con que yo me haya quedado que sí que existe estrategia y que existe organización, pues ya me conformo. Existen tipos de organizaciones. El concepto de reingeniería es, a ver, me pregunta Guillermo, ¿el concepto de reingeniería es aplicable a la modificación en función de la nueva estrategia? Uy, Guillermo, me pillas, no sé qué quiere decir reingeniería.
¿A qué te refieres con reingeniería? Es que no sé a qué te refieres con reingeniería. Es que no sé no sé a lo que te refieres. A veces, ¿eres de España? ¿No eres de España? ¿Eres de España? Porque a veces hablamos. Sí, claro. Vale, ya te entiendo. Claro, claro que te estoy contestando la misma pregunta que tu compañero de antes. La modificación del diseño estructural está totalmente ligada a la estrategia empresarial, evidentemente, a la nueva estrategia que vayamos a implantar. Se puede quedar la misma estrategia, se puede quedar la misma organización, pero en la mayoría de los casos la organización va a variar de una parte o de otra. Imaginaros el ejemplo que os estaba poniendo, ¿vale? El ejemplo que estaba poniendo de la internacionalización de una empresa de ingeniería. Si nosotros he puesto el ejemplo de que íbamos a hacer el drenaje de una carretera en Perú, pero imaginaros que nos contratan para el drenaje de una carretera en Argelia. En Argelia se habla francés. Tienes que ya formar a las personas en francés, tienes que meter traductores, ya la organización te va a cambiar totalmente, o sea, es un cambio, imaginar simplemente eso, o sea, cualquier cambio de estrategia puede cambiar, o sea, te va a cambiar la estructura. No tiene por qué cambiarte, por ejemplo, el número de personas, que a lo mejor es lo que os está llevando a pensar, jolín, si hay una estrategia nueva, va a haber una reorganización de la empresa y lo suyo sería echar a la gente porque no van a saber francés, no. La idea sería formar a tu gente en los idiomas correspondientes, en la normativa correspondiente argelina, contratar personas que puedan ayudar. Eso sería lo ideal. Ya sabemos que en la vida real no pasa, pero eso sería lo ideal. Bueno, existen dos tipos que se nos escapa el tiempo, ¿vale? Existen dos tipos de organizaciones, ¿vale? Lo que serían las formales y las informales. Muy rápido os lo cuento. Las formales son las que tenemos una serie de procedimientos escritos, que sería, por ejemplo, una empresa, una organización se forma porque tiene que estar en un registro mercantil, tiene que tener unos procedimientos, toda una serie de recursos legales que se tienen que cumplir, ¿vale? Las informales, pues las informales también están dentro de las organizaciones. Imaginaros grupos de interés, la mayoría de nosotros estamos en LinkedIn, por ejemplo, y estamos metidos en grupos que nos interesan. Yo estoy metida en un grupo de carreteras, también estoy metida en un grupo de contabilidad, estás metidas en diferentes grupos, pues grupos de interés. Tú con tus amigos, tus compañeros, a lo mejor, yo tengo, por ejemplo, compañeros que a lo mejor podéis considerar que somos muy frikis, pero de vez en cuando nos ponemos a discutir sobre la semana pasada estuve comiendo con un compañero discutiendo sobre las cunetas de seguridad. Entonces son grupos de interés que te relacionas y gente que tiene el mismo tipo de interés desde el punto de vista profesional. Y ya no desde el punto de vista profesional, sino el grupo de amistad. Todos en el trabajo tenemos compañeros, pero no me neguéis que hay gente con la que tienes más feeling que con otra, tienes más relación que con otra. Entonces también te pueden crear grupos de amistad dentro de la propia organización. Luego tenemos las jerárquicas y planas. Bueno, las jerárquicas son las que hemos comentado, las que tenemos una cabeza pensante. Y la típica empresa del siglo tradicional, en la que vamos a tener diferentes departamentos, y las empresas planas, que podíamos hablar de las empresas, por ejemplo, las de tipo Microsoft, Google y todas estas, que cada vez hay menos jefes, y aunque haya diferente jerarquía, existe una barrera es bastante horizontal la jerarquía, las órdenes, ¿vale? Esto, pues bueno, simplemente es una pincelada. Me está comentando Alejandro, ¿cuándo son informales? No quiere decir negocios informales, no, es lo que te he comentado. Informales tenemos los grupos de interés, lo que te he comentado, es simplemente eso, es informalidad en unión de personas, eso es. Tú te vas juntando en función de tus grupos, o sea, ya como personas.
También como personas es lo que os comentaba, hay gente con la que te llevas mejor, gente con la que te llevas peor y gente con la que tienes en común pues eso, que te guste, a uno les gustan los ferrocarriles, a otro las carreteras, a otro la contabilidad, a otro el derecho, entonces tenemos diferentes grupos. Bueno, las jerárquicas es lo que os he comentado. Y ahora vamos a pasar a la tercera parte de la clase, ¿vale? ¿Puede existir una organización informal? Me preguntan. Puede existir y existe una organización, y no una, sino varias organizaciones informales dentro de una empresa. Es lo que te estaba comentando. No sé si tú estás trabajando en una empresa, pero a la hora de tomar café, a la hora del desayuno, si tenéis para... Claro, a ver, poneros vuestro caso. No sé si estáis trabajando o no, o en vuestra época de universidad. Vosotros estabais todos en clase y a la hora de tomar café, a la hora de salir a descansar, tú te juntabas con unos compañeros, otros se juntaban con otros compañeros y eso pasa también en las empresas, si estáis trabajando lo sabéis. Entonces, eso sería un grupo informal, mi grupo con el que yo me voy a tomar café y está dentro de una empresa. Está dentro de una organización, a lo mejor de ese grupo, pues resulta que somos, que en otro grupo resulta que yo estoy en el departamento, yo por ejemplo ahora que estoy en el Ministerio de Hacienda y a mí me gustan mucho las carreteras y los ferrocarriles y mis compañeros que están en Fomento, pues muchas veces yo estoy con ellos, estamos en diferentes departamentos, están dentro de la misma administración y aunque no nos veamos todos los días, que no hay un grupo de amistad, pero sí que tengo grupos de interés, lo que os estaba comentando, en los que discutimos cosas técnicas, entonces, evidentemente sí. Eso es, sí, pueden existir organizaciones informales y existen, de hecho existen, Vale, pues vamos a pasar a lo que sería la otra diapositiva importante, ¿vale? De la webinar de hoy. Tenéis que saber que existen tres tipos de estructuras de las organizaciones, que los extremos son los que están puestos en los extremos. Tenemos los dos extremos más radicales, tenemos el funcional y el orientado a proyectos. El que sería el matricial, ¿vale? Sería el intermedio, que a su vez se va a subdividir en matricial débil, balanceada, fuerte o compuesta. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos y según lo vayamos viendo vais a ver cómo podemos pasar de un límite a otro límite. Entonces, antes de que me hagáis la pregunta, ¿cuál es la mejor de todas? Es que es constante, o sea, ¿cuál es la mejor de todas las que nos estás contando? ¿Cuál es la mejor estructura, organización que yo tengo que poner en mi empresa? Pues es que eso no os lo puedo decir, eso tenéis que conocer el mercado, tenéis que saber la estrategia, tenéis que ver el tipo de empresa en el que está, los recursos económicos, tenéis que saber los recursos materiales. No es único, yo he estado en empresas de ingeniería haciendo proyectos en las que he estado en los dos extremos, en los tres, incluso en los dos extremos, en orientada a proyectos pura y funcional pura, y ambas os prometo que funcionaban, o sea, que cada uno tiene que saber, o sea, vosotros un MBA os está enseñando a dirigir o a entender a las personas que os dirigen. Tenéis que intentar entender lo que vamos a tener diferentes posiciones y que diferentes posiciones pueden llegar al mismo objetivo, ¿vale? Me pregunta Alejandro si la estructura depende de la estrategia. Sí, yo creo que es lo que os lo he repetido ya varias veces. La estructura que vamos a poner depende de la estrategia. Si yo no sé qué camino tengo que seguir, ¿cómo voy a saber cómo tengo que tener organizada la persona, a las personas que trabajan conmigo? Sí, no sé si me entiendes, o sea, va a depender del camino que yo necesito para llegar a mi objetivo, va a depender de cómo yo tenga montada mi organización. Bueno, vamos a seguir que se nos escapa el tiempo, ¿vale? Y estructura funcional. Vamos a ver, la estructura funcional. La estructura funcional vamos a tener una dirección general, ¿vale? Y vamos a tenerla dividida en diferentes departamentos. Imaginaros pues la que vemos en pantalla. En una gran empresa en la que tenemos una fábrica, una ingeniería, un departamento de compras, un departamento comercial, un departamento de recursos humanos, un departamento financiero, un departamento legal.
Cada uno va a hacer ahí su trabajo dentro de su departamento, es decir, el señor que está trabajando en contabilidad dentro del departamento financiero va a estar trabajando única y exclusivamente para ese departamento. El señor que está trabajando es un comercial, solamente va a estar en comercial, no puede trabajar ni en compras ni en ingeniería, por mucho ingeniero que sea, por muchas compras que y por mucho que sepa de compras a los proveedores y tal. Entonces, yo creo que es bastante claro, ¿vale? Tenemos diferentes departamentos y en cada uno de mis departamentos yo no me puedo mover de ese departamento como trabajador. Vale, hemos visto un extremo. Nos vamos ahora al otro extremo, la estructura orientada a proyectos. En la estructura orientada a proyectos yo voy a tener diferentes proyectos. O sea, voy a tener... voy a dar un pasito para atrás porque voy a haceros un ejemplo para que veamos un extremo y otro. Vamos a seguir con la empresa de ingeniería que tenemos, ¿vale? Esa empresa que cuando estábamos hablando de la estrategia nos la hemos internacionalizado. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo está organizada. Imaginaros que tenemos lo que os he comentado. Si tuviéramos una estructura funcional, tendríamos, imaginaos, 4 departamentos. Tendríamos el director general, tendríamos un departamento de trazado, departamento de drenaje, departamento de presupuesto, departamento de expropiaciones, delineación. Y la persona que te está haciendo el trazado, en la vida te va a hacer drenaje. Y la persona que te está haciendo drenaje, en la vida te va a hacer trazado. ¿Vale? Hasta ahí yo creo que es claro. Vámonos al otro extremo. Estructura orientadas a proyectos. Seguimos con nuestra empresa de ingeniería. Entra un proyecto de una carretera. Entonces, lo que se hace en una estructura orientada a proyectos es, se coge un director de proyecto y se le dice, toma, aquí tienes que realizar este proyecto de esta carretera. Y esta persona va a tener que coger todo el personal, va a coger el personal y todo ese personal que va a tener va a trabajar para ese proyecto. Es decir, una persona puede que te haga el drenaje, pero a la vez que te haga el trazado. Una persona de ese equipo te puede hacer el presupuesto y te puede hacer parte de la delineación. Otro te puede hacer las expropiaciones, otro te hace y las obras complementarias. Entonces vamos a tener varias personas que van a estar a ese director, va a estar junto con ese director de proyecto. Yo creo que con este ejemplo vemos justo los dos límites. Entonces ahora os podéis imaginar cómo la matricial son una intermedia en la que vamos dando más fuerza o menos fuerza tanto al personal como al proyecto. Te contesto cuando acabe Álvaro, te contesto cuando acabe todas las estructuras, ¿vale? Que así lo vemos, ¿vale? Estructura matricial débil. La estructura matricial débil es una estructura en la que vamos a tener directores de áreas, ¿vale? Varios directores de áreas, en la que imaginaros, por ejemplo, vamos a seguir con el mismo ejemplo. Estamos en la funcional, ¿vale? Lo que hemos dicho, la funcional, la que teníamos nuestros diferentes departamentos. Entonces, una persona que está trabajando en trazado simplemente hace el trazado. Imaginaros qué es lo que llamamos aquí en el ejemplo área 1. Pues el personal que está en verde va a depender del director de área 1, pero va a estar implicado en lo que sería un proyecto. Un proyecto determinado y va a trabajar para trazado para ese proyecto determinado. No va a trabajar para drenaje ni va a trabajar para más trazados. La coordinación no va a ser un director de proyecto, sino que vamos a tener un coordinador. Va a estar muy, muy similar a lo que sería una organización funcional. Y el director del proyecto, que es lo que teníamos aquí puesto como uno de los principales bases del proyecto, va a ser simplemente un coordinador. Va a tomar decisiones, pero muy limitadas. Vamos a la estructura matricial balanceada, ¿vale? En la estructura matricial balanceada nos vamos acercando de la funcional a la de proyectos. En este caso, dentro de un área determinada, vamos a tener un director de proyecto.
¿Cuándo ocurre esto? Pues, por ejemplo, en el ejemplo que estamos poniendo, muchas veces las personas que llevan trazado suelen ser las personas que suelen dirigir el proyecto. ¿Por qué? Porque suelen ser las personas que conocen la globalidad del proyecto. Entonces, imaginaros una persona que está en el departamento de trazado, va a depender como personal de trazado de su director de área, pero a su vez va a dirigir el proyecto y va a dirigir a la persona que va a hacer el drenaje, que está en el área de drenaje, va a dirigir a la persona que hace expropiaciones, que a su vez va a depender del director de expropiaciones. ¿Vale? Pasamos al siguiente pasito, ¿vale? Ya nos estamos acercando cada vez más a los proyectos, a la enfocada a proyectos. Y vamos a tener la estructura matricial fuerte. En la estructura matricial fuerte vamos a tener como un área la de dirección de proyectos, ¿vale? Vamos a tener directores de proyectos, va a ser un área funcional, una función, o sea, un departamento va a ser director de proyectos. Entra un proyecto y ese director de proyecto se va a seleccionar de todos los directores de proyectos y va a ir cogiendo personas de cada uno de las áreas funcionales. El personal que va a hacer, el personal de cada área funcional va a repercutir al director de su área funcional, pero también a su vez va a repercutir al director del proyecto en el que esté englobado. Y luego tenemos ya lo que sería la estructura matricial compuesta. En la estructura matricial compuesta vamos a tener una coordinación vamos a tener una mezcla, perdón, de las anteriores. Es decir, vamos a tener un director de áreas en el que un solo personal tiene que repercutir tanto al director de área, tanto a un proyecto como a otro proyecto, y el director de área puede ser coordinador de los proyectos. Es como una mezcla. Imaginaros que entra un proyecto que es solamente lo que hemos estado hablando antes de drenaje, estamos en el área de drenaje y vamos a tener una persona que sepa a dedicar tanto al drenaje de aquella carretera de Argelia que estábamos viendo, pero también va a hacer el drenaje del proyecto B en el que está asignado de la parte del director de la parte del equipo de director de proyectos. Y bueno, pues hasta aquí sería la tercera parte de la clase. Y no me quiero perder la pregunta que me ha hecho alguien, no me acuerdo. ¿La estructura depende de la estrategia, el tipo de estructura? Vale, Álvaro me preguntó. Una estrategia funcional está orientada a la especialización y la orientada a proyectos a la jerarquía. A ver, la primera parte de tu pregunta sería, sí, evidentemente, la estrategia funcional está orientada a la especialización porque la persona que está trabajando en drenaje solamente va a hacer drenaje, la persona que está trabajando en trazado está trabajando simplemente en trazado y no va a salir de ahí. Y la orientada a proyectos a la jerarquía, la orientada a proyectos, estoy a dejar de pensarlo, y la orientada a proyectos a la jerarquía. ¿Qué te refieres con orientada a proyectos a la jerarquía? No, la orientada a proyectos a la jerarquía no, porque puedes tener un director de proyecto y no tiene por qué haber dentro de ese personal que vamos viendo ahí ramificado, no tiene por qué haber una persona que esté por encima de otra. Es decir, puede haber personas que estén todos en el mismo nivel, no necesariamente. No sé si te he contestado. A ver, es que no consigo abrir la pantalla. Vale. Es que, a ver, espera. Voy a bajar esta de aquí. Perdona, a ver. Voy a abrir esto un poquito más. Vale, que no había nada. A ver, ¿dónde voy? Vale, este tipo es hijo un tamaño... A ver, Pedro me ha preguntado, ¿este tipo es hijo un tamaño de empresa importante? Evidentemente, una empresa pequeña no se puede realizar. En una empresa pequeña en la que a lo mejor hay 4 o 5 personas, todos tenemos que hacer todo. Yo trabajo en empresas pequeñas en la que te toca hacer desde fotocopias hasta ir a ver al cliente, responsabilidad...
Evidentemente, sí, sí, además son pymes, lo que llamamos medianas empresas o grandes. Isabel me pregunta, es decir, que una misma empresa puede tener una estructura funcional y con el mismo personal puede... Sí, evidentemente. Y no tienes por qué modificar el número de personas que hay en la empresa. Tú la puedes reorganizar y reestructurar. En una de las empresas en las que yo estaba, pasó justo eso. Tenía una estructura funcional y nos reorientaron a todos a una estructura orientada a proyectos. Alejandra me dice... Lo que puedo observar es que el tipo de estructura no depende entonces del tipo de estrategia, sino también del tamaño de la empresa. Claro, pero es que ten en cuenta que la estrategia que tú vayas a imponer también es función del tamaño de la empresa. Lo he comentado al principio. No vas a poner la misma estrategia en una empresa grande que una empresa pequeña. De hecho, me he parado ahí y he dicho, bueno, va a ser más fácil meter una buena estrategia en una empresa grande porque cuenta por más recursos. Y me he callado y he dicho, bueno, pero es que también hay empresas pequeñas en las que me puedo hacer incluso estrategias muy buenas con poca gente. En mi experiencia de organizaciones del Estado que no son estructuras funcionales, sí, yo, por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando en el Ministerio de Hacienda en aplicaciones informáticas de la Intervención General del Estado. Y estamos trabajando en una estructura orientada a proyectos. Tenemos diferentes, yo estoy en el mundo de la informática y tenemos diferentes programas informáticas y cada uno de ellos tenemos un director de proyecto y estamos orientados, y la jerarquía que tenemos nosotros no tenemos una jerarquía piramidal, sino que tenemos una jerarquía horizontal. Sí, sí. Por lo menos en España, no sé de dónde serás tú, pero en España hay partes de la administración que sí que tienen o sea, lo que se vende es que vamos a tener un jefe de carretera, un jefe de carreteras, un subdirector, tal. Eso en la parte de arriba, en la parte política, tal, eso sí que se supone que es jerárquico, pero existen. De hecho, yo hoy por hoy estoy trabajando en una estructura orientada a proyectos. A ver, en una estructura orientada a proyectos es necesario que tengan los mismos conocimientos. No es necesario porque es lo que te comentaba. Tú imagínate que tienes asignado como director de proyectos 4 personas. Lo suyo es que tengan diferentes conocimientos, que uno te sepa de trazado, que uno te sepa de drenaje, que aunque puede haber uno que de trazado que te sepa algo de drenaje y el de drenaje algo de trazado, o sea que la gente tiene que tener, lo vamos a ver en los temas siguientes, la gente tiene que tener conocimientos y la gente tiene que tener experiencia para que funcione una organización. Pero los mismos no, tiene que tener conocimientos y la gente tiene que saber hacer su trabajo. Vale, no sé, a ver, Guillermo me pregunta, y es que entra el análisis interno, si tu empresa es pequeña podría ser una debilidad, evidentemente. De ahí el diseño de la estructura que se ajusta a tu estructura. Perfecto, ahí la has dado, muy bien. Ahí, Guillermo, eso es. Me voy contenta, o sea, estoy contenta porque lo has entendido. Si una empresa pequeña puede ser una debilidad, evidentemente, a veces puede ser que no sea una debilidad. Es que va a depender mucho del mercado en el que nos movamos, pero evidentemente normalmente será una debilidad. Alejandro, claro pero en la estrategia puede ser en vista de tener un gran crecimiento a varios proyectos futuros, pero hasta que no consiga los recursos no puede ejecutarla. En ese caso puede comenzar con Claro, así, Alejandro, así empiezan todas las empresas. Esto te vale tanto, lo estáis razonando muy bien, te va a valer tanto para una empresa de reciente creación como para una empresa en la que tiene que hacer unas estrategias de reordenación. Es que va a ser diferente, o sea, es que va a depender mucho, os lo he comentado antes de ponerme a escribir cada uno de ellos. Va a depender mucho va a depender mucho del mercado en el que estemos, de la estrategia que queramos implantar. Es más sencillo en una creación. La estructura es dinámica, evidentemente. Es más sencillo, a ver, me pregunta Alejandro, que esta te la contesto ahora. La estructura es dinámica, lógicamente, al igual que la estrategia es dinámica, hay que estar constantemente viéndola. ¿Es más sencillo una nueva creación?
No sé si es más sencillo o no de nueva creación. A mí me haces pensar, es más sencillo una creación implantarlo a priori, pero luego cuando tú ya vayas viendo si vas ganando o no vas ganando el dinero suficiente, ya ahí tienes que empezar a planificar lo que tienes que hacer y a lo mejor la estrategia que estabas haciendo no vale, ¿eh? Pedro, o sea, a priori puede parecer que es más sencillo, pero dale una vuelta, piénsalo. Puede ser más sencillo, sí, decir, joder, pues voy a poner a implantar esto, pero tú lo vas viendo en función de cómo es el mercado en el que te mueves. Yo conozco el mundo de la ingeniería civil, pero por ejemplo no conozco el mundo de las refinerías petrolíferas. Eh, no tienes condicionantes de personal, claro que no tienes condicionantes de personal, estás empezando. No tienes la cultura, que lo vamos a ver la semana que viene, no tienes cultura de empresa todavía creada. Tú en ese momento puedes crearlo, evidentemente, no tienes ningún tipo de condicionante, pero es lo que ha comentado un compañero, no me acuerdo quién, creo que era Guillermo, que tiene una dinámica, esto va a estar cambiando constantemente. Pues nada, que nos estamos pasando de la hora, si tenéis alguna... Sí, muchas gracias, Isabel. Cualquier cosa me preguntáis, de verdad. Yo os vuelvo a decir lo mismo por si no estabais todos. No sé si hemos tenido problemas o no de wifi. Estoy tirando del móvil porque se me ha estropeado el wifi. Las siguientes, sí, las fechas de las próximas webinars, Ernesto es lo que estaba comentando. Estamos en el mes de agosto, yo me cojo vacaciones, o sea, no os voy a engañar, yo me cojo vacaciones y me voy de viaje, mañana a las 5 estoy en el aeropuerto. Entonces, lo normal, yo doy clases en varios máster, lo normal que siempre hago, cada semana un máster, o sea, cada semana una clase de un tema. Voy a estar fuera, yo voy a estar fuera de mi casa, voy a estar fuera de España, de mi trabajo también. Vuelvo el 22, mi idea es poner una clase el 23 y el domingo otra, una con el tema 3 y una con el tema 4, ¿vale? Entonces, pues os pido disculpas porque yo es que el viaje lo tenía programado desde enero, entonces, bueno, pues la verdad la verdad que os pido disculpas, lo normal es eso, pero no, yo soy muy franca, o sea, yo me voy a ir de vacaciones, que son mis vacaciones anuales, y me ha pillado el máster, entonces me voy a conectar, porque con el roaming ahora, con todo lo que hemos estado comentando, la globalización y tal, me meteré cada vez que pueda a ver si tenéis alguna duda, algún problema, y os contestaré muy francamente. Ahora mismo no os puedo comentar, espera, os dejo en stand-by esta pregunta o os contesto rápidamente y ya está. O sea, os digo la verdad, no os voy a engañar. Una vez terminados los 4 módulos, realizamos el examen final, ¿cierto? Sí, una vez que terminan los módulos, realizáis el examen final. No, muchas gracias a vosotros por aguantar el rollo que os acabo de soltar y nada, si tenéis algún problema, no sé, yo os lo cuento todo como me gustaría que me lo contaran a mí, muy ameno y que se llegue a entender. A ver, que a Alejandro le ha gustado el tema, que seguimos con él. Hay empresarios con mucho dinero que comienzan con una estructura más compleja ya que tienen los recursos, sí. En este caso puede ser una debilidad por no tener una experiencia anterior, pero la estructura compuesta en este caso puede ser un riesgo. A ver, estoy contigo en que puede ser una debilidad, ¿vale? Porque no tienes experiencia anterior y te tiras a la piscina. Entonces ahí enlazo con que la gente que tiene mucho dinero, estos tipos de empresarios que tienen mucho dinero, ahora lo que hacen es contratar a los project managers, ¿vale? Por eso está tan de moda los project managers, porque un tío que tiene muchas pelas, imaginaos que quiere montar un centro comercial y no tiene ni idea de cómo hacer un centro comercial, pues ¿qué hace? ¿Qué hace? Pues contrata un project manager, o sea, esta gente que tiene mucho dinero, que tiene los recursos, lo que hace es contratar gente que le va a dar el camino. ¿Y la estructura compuesta en ese caso puede ser un riesgo? Pues según la persona que contrate que te vaya a orientar. Evidentemente, si él se lanza solo a la piscina, pues lógicamente se va a arriesgar y va a perder el dinero. Pero lo que tú me estás contando, esos empresarios con mucho dinero, no te preocupes, que si tienen mucho dinero es porque saben perfectamente dónde se están metiendo. Elena, exacto, por eso hay que contratar a un director de empresa que se están formados para eso, evidentemente. Por eso es bueno este tipo de formaciones que estáis teniendo, que estáis haciendo vosotros.
Yo también yo soy Project Manager y os invito a que os intentéis sacar también el título de Project Manager porque también está muy en boga hoy por hoy. O sea, tanto un MBA como un Project Manager hoy por hoy os va a abrir muchísimas puertas. Muchísimas gracias, Alejandro. A ver, Isabel me pregunta, solo una última pregunta. Perfecto. El día 22 y 23 que nos mande los módulos 3. No, 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 no. No, vamos a tener solo hasta el 20. No, 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 no. Yo lo he dejado todo preparado, ¿vale? O sea, yo lo he dejado todo preparado, ¿vale? No, no, no tiene nada que ver. O sea, yo no voy a estar físicamente, ¿vale? Es lo que os digo. Pero yo tengo todo preparado. El lunes se os va a abrir el módulo 3. Se os va a dar una pregunta dinamizadora, ¿vale? O sea, y vosotros lo único que os comento es que no voy a tener la webinar esa semana, que os la voy a pasar a la siguiente y que a lo mejor no os puedo contestar a vuestras preguntas y a lo mejor os contesto a la pregunta siguiente y os mando un mensaje, pero el módulo se os va a abrir el lunes, ¿vale? Para que podáis trabajar con él. Y el 4 lo mismo, ¿eh? O sea, no está todo preparadito, no, 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 no. Simplemente que yo no me voy a conectar como debería conectarme a diario porque es que voy a estar incluso en alta mar, o sea, es que no voy a tener cobertura y ese va a ser el problema, ¿vale? No, 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 vamos poco a poco. Y diferencia entre MBA y Project Manager, ¿vale? El MBA te está preparando para ser directivo de empresa, ¿vale? El Project Manager te prepara para poder hacer lo que yo te el ejemplo que te he puesto de poder llevar un proyecto desde su nacimiento hasta su final. Pero no un proyecto como tú puedes conocer de proyecto de carreteras, sino un proyecto desde una licencia de obras, por ejemplo, del centro comercial, desde que pides la licencia en un ayuntamiento hasta que pides la licencia de apertura. ¿Vale? El Project Manager se basa en el PMBOK, ¿vale? Y lo que te está dando el Project Manager es una titulación de la que tienes que hacer unos exámenes que puedes aprobar o no puedes aprobar, ¿vale? Y que está cualificada ese tipo en todo el mundo. Eso es la diferencia, ¿vale? Entonces, bueno, si Ernesto, si te interesa, si el PM se certifica, eso es. Si te interesa, cuando yo vuelva de mis vacaciones, te escribo un correíto y te cuento un poco cómo va el tema. Pero yo tengo ambos, o sea, yo tengo los dos máster, el MBA y el Project Manager. El Project Manager para certificarte, bueno, os lo cuento si es un momentín, el Project Manager como... Ay, espera, no me preguntéis tantas cosas que se me va la cabeza. A ver, ¿qué estaba contándote? A ver, diferencia entre... vale, el problema se certifica y tu certificado dura 4 años, ¿vale? No es necesario tener un máster, o sea, si os podéis meter, por ejemplo, en los diferentes capítulos cada uno de vuestro país. En Madrid, por ejemplo, está el capítulo de Madrid del PMP, ¿vale? Y entonces os pueden informar de cómo funciona, meteros en la página web y lo podéis ver, ¿vale? El PMP se certifica. El PMP lo que te hace es que tienes que tener unos ciertos conocimientos en el Project Manager, en el PMBOK, y los máster de Project Manager están orientados a que conozcas lo que es el PMBOK. Y una vez que lo conoces, pues tienes ya una serie de horas, tienes que tener una serie de horas y una serie de experiencia en Project Manager que se consigue porque tienen que darte tus jefes certificados de que has trabajado como Project Manager. Una vez que tienes tus certificados de tus jefes o de compañeros, que tienes las horas de cursos de Project Manager, que no tienen que ser máster, sino cursos no me acuerdo ahora el número de créditos, tú haces un examen, puedes hacer el examen online o presencial. La gente del PMP va a los diferentes países, a las diferentes ciudades, te vas adaptando. Tú haces tu examen, apruebas o no apruebas, pagas dinero, evidentemente, todo en esta vida se paga,
se paga dinero y tú pagas tu certificación y luego hay que mantenerlo, hay que estar manteniéndolo. ¿Cada cuánto estás certificado? Creo que era cada 4 años. Yo, por ejemplo, aprobé mi examen, estuve certificado y no he renovado. O sea que luego otro compañero mío tampoco ha renovado, hay gente que sí que renueva porque la renovación te supone más dinero también y seguir acudiendo a cursos, seguir teniendo experiencia. Entonces, bueno, pues si queréis, me he pasado, si queréis otro día os lo cuento, si tenéis alguna duda me comentáis, ¿vale? Me escribís un correíto y yo todo lo que os pueda ayudar me vais diciendo. Ok, entonces tú nos enseñas después cuándo va a ser el siguiente. Sí, yo voy a hablar con la gente de. Mi idea la voy a solicitar ahora y mi idea es solicitar una para el día 23 de agosto y otra para el fin de semana, para el sábado, para tenerlas espaciadas. ¿Vale? Renuevas acreditando experiencia y cursos, Ernesto. Y si no, tienes que volver a realizar el examen. Y renuevas el PMP. Más preguntillas. Pues nada, chicos, cualquier cosa, ya os lo he dicho, muchísimas gracias por aguantar mi rollo, por escucharme y cualquier cosa, pues me comentáis, ¿vale? Ya os he dicho, intentaré meterme y nada, pues aquí estoy para lo que necesitéis. Muchísimo ánimo. Venga, pues nada, un saludo.